Hola hermanos, que tengan un tremendo recontra mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Arismon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre amado, Padre eterno, que el amor abunde en nuestros corazones. Llénanos siempre de tu amor infinito. Que dejemos por fuera todo resquicio de odio y de queja. Llénanos diariamente del amor de Jesús, sabiendo que el amor es vida eterna. En nombre de Jesús, amén. ¡Wow, hermanos! Este es un video tremendo, de locos. Es un video que realmente me gustaría que todas las personas pudieran escuchar para que hicieran parte de los 144,000. Pero qué lamentable que muchos están viendo Netflix. Es de locos. Miremos, hermanos, esto que ocurre en el mundo, estos desastres climáticos, y vemos cómo particularmente en el año 2023 se han intensificado. Es innegable. Hemos visto terremotos en diversos lugares, hemos visto huracanes desastrosos, especialmente acabamos de ver esta destrucción del huracán Otis que ocurrió en Acapulco, México. Algo sin precedentes para esa ciudad. Sabemos muy bien que esto no se debe a ningún cambio climático, como nos quieren hacer creer ciertos poderes del mundo, sino que son antes señales muy claras de que la segunda venida de Jesús se acerca, sabiendo, hermanos, que su segunda venida sería como los dolores de una mujer en parto. Leamos en Juan capítulo 16, versículo 21 al 22. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Así que, hermanos, como bien sabemos, más que nadie también la mujer lo sabe, los dolores de parto se van intensificando en potencia y en frecuencia. Al principio no duelen mucho y se demoran entre uno y el otro, pero a medida que se acerca el parto, pues se intensifican los dolores y su frecuencia. Esto mismo es lo que Jesús nos quiere hacer ver que va a ocurrir con estas señales que son guerras, hambrunas, enfermedades y desastres climáticos que antes ocurrían de alguna manera espaciados y con poca potencia, pero que ahora se intensificarán en potencia y en frecuencia. Pero como ya les he dicho, el anticristo Francisco ahora nos quiere hacer creer que estos eventos no tienen nada que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesús, recontraplop. Antes, por el contrario, nos declara que todo se debe a un supuesto cambio climático que sería causado por el ser humano. Inclusive, hasta ahora nos dice también que las guerras serían por el cambio climático. Entonces, para solucionar esta situación global, el Papa Francisco plantea una reconversión extrema de nuestra sociedad que yo creo que ni los libretistas de Hollywood pudieran imaginarse. Aquello que el anticristo Francisco tiene planeado para esta nueva sociedad panteísta y distópica que está pronto a desatarse en el siglo XXI. Pero no basta sino que leamos las encíclicas del Papa Francisco para poder ver claramente lo que muy pronto será una realidad global. La creación de una nueva forma de gobierno que será una teocracia digital, ecológica, panteísta y global que no tendrá precedentes en la historia mundial. Y se cumplirá la escritura que Jesús dijo en Mateo, capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la volverá a haber. Sí, así es. Son cosas que
Nadie ha visto una teocracia global, digital, que obligue a las personas a profesar un cristianismo panteísta que adora a la naturaleza. Es algo de locos que nunca antes se había visto. Pero nosotros no estamos huérfanos ni despojados de luz como el resto del mundo. Antes, por el contrario, sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Estudiemos el siguiente versículo en Mateo, capítulo 24, versículo 15 al 20. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta, y de aquellas que estén criando hijos. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, ni en sábado. Muchos se preguntarán, ¿cómo saber con exactitud aquel momento del que Jesús nos profetiza? ¿Cómo tener un entendimiento y un conocimiento pleno para que nuestra decisión no sea otra sino la de huir de la ciudad en donde estemos, debido a que podemos ver a la abominación desoladora sentándose en el lugar santo? Pero miremos, hermanos, y esto es casi como un poema a una ciudad caída. Empecemos analizando la ciudad de Jerusalén, una ciudad que fue objeto de esta profecía y que finalmente también era una ciudad bendita, pero por su apostasía se convirtió en una ciudad maldita. Sin embargo, Jerusalén, hasta ese momento, estaba rodeada de muros que eran infranqueables. En esa ciudad próspera habían mercancías de todo tipo, el oro y la plata abundaban, todo fluía libremente en Jerusalén. Nadie pudiera imaginarse que las palabras de Jesús se fueran a hacer realidad, sobre todo en esa ciudad. Pero, hermanos, Jerusalén estaría a punto de sufrir un destino impresionante, un destino que la llevaría al colapso final, en donde finalmente el comercio y toda esa riqueza abundante de Jerusalén llegaría a su fin. Aquella ciudad donde carretas llenas de alimentos y cosechas entraban diariamente para repartir sus alimentos por toda la ciudad, muy pronto sería sitiada por el Imperio Romano. Ahora, la profecía de la que Jesús nos narra sobre la abominación desoladora sentada en el lugar santo es algo que se va a cumplir de nuevo en las ciudades ahora de todo el mundo. Y por tanto, nosotros entendemos que cuando veamos a la abominación desoladora sitiando a las ciudades, debemos tener claridad en que van a colapsar. Aunque es algo que se nos hace bastante difícil de creer. Cuando miramos hoy en día las ciudades, vemos emporios de riqueza. Nuestros sentidos nos engañan de inmediato diciéndonos, es imposible que esta ciudad colapse. Cuando nos fijamos en sus almacenes de cadena, en su comercio, en la abundancia de mercancías, de alimento y el flujo de dinero que hay en las ciudades hoy en día, nuestros sentidos se niegan a creer la profecía que Jesús ha declarado. Eso fue lo mismo que ocurrió con muchas personas en aquella época en Jerusalén. No podían creer que Jerusalén sería devastada por la abominación desoladora. Pero esto fue lo que Jesús vino a advertirle a los apóstoles en persona. Miremos el amor profundo de Jesús por los hijos de Dios. Él bajó del cielo a advertirles lo que estaría por ocurrir en esa ciudad, porque de otra manera nadie pudiera creerlo. Imaginémonos una ciudad amurallada con murallas que van muy alto. Nadie puede sobrepasarlas, sobre todo en aquellas épocas. Hoy las ciudades modernas, podemos decir lo mismo, son ciudades tan poderosas que lo vemos casi que imposible que puedan ser ciudades sitiadas y rodeadas, en donde nadie pueda entrar ni salir.
Pero cuando los habitantes de Jerusalén vieron la abominación desoladora que empezaba a violar la libertad de conciencia, algunos tomaron nota, sabiendo que era el inicio del cumplimiento de esa profecía que Jesús había advertido. Asimismo, nosotros hoy en día tomamos nota de eso cuando extrapolamos los eventos hacia los tiempos finales. Entendemos la advertencia de Jesús. Cuando nosotros entonces empecemos a ver decretos gubernamentales encaminados a prohibir la libertad de conciencia, a prohibir el libre ejercicio de la religión de cada ser humano, tomemos nota, porque sabemos que es tiempo, es una señal clara para huir de las ciudades. En este caso, ya hemos visto las formas en que empiezan a darse estas cosas, porque es algo muy sigiloso. Parece que los gobiernos están haciendo algo bueno, pero subrepticiamente están limitando la libertad de culto. Mucho cuidado, porque de esa forma empiezan a insertar leyes que luego no pueden ser revertidas, y ni siquiera los mismos gobernantes, por más que quisieran devolverse al pasado, ya no lo van a poder hacer. Muchos gobernantes no entienden la importancia de las decisiones que toman, pensando que pueden hacer un decreto y luego pueden echarse para atrás, pero plop, no se podrá. Es lo mismo que ocurrió con Pilato. Una vez él declaró esas palabras de que él se lavaría las manos, él ya no podía echarse para atrás. Lo mismo le pasó a Herodes cuando infantilmente le dijo a la hija de Herodia, Salomé, que él le daría lo que ella pidiera, y luego la muchacha le pidió la cabeza de Juan el Bautista, y Herodes ya no podía echarse para atrás. Y es lo que vamos a ver muy pronto cuando los gobernantes pasen ciertos decretos y ya no se puedan echar para atrás, hermanos. Es de locos. Y muchos gobernantes quedarán perplejos. ¿Cómo quedó Herodes cuando escuchó lo que quería Salomé? Plop. Entonces empezamos nosotros ya a escuchar estos sofismas o falacias que sabemos muy bien para dónde van. Se los voy a enumerar aquí de rapidez, hermanos. El primero es aquella forma en la cual se nos hace creer que la libertad de culto está violando el derecho a la salud. Nosotros vimos eso muy claro en el 2020. Y muchos gobernantes no pusieron atención. La segunda es cuando la supuesta libertad religiosa que promueven los gobiernos hoy en día no es en realidad una libertad religiosa, sino que es en realidad una persecución religiosa. Y es que se nos habla de libertad religiosa siempre y cuando no prediquemos que el Papa de Roma es el anticristo. Pero ¿cómo hacemos si eso es lo que dice el Apocalipsis? Si así es la cosa, entonces ¿es la Biblia la que viola la libertad religiosa? No, sabemos que no es así. When you think about it, all law, all legislation is about the restriction of freedom. That's exactly what we're doing here, is we are restricting freedom, but we're doing it for the common good. You will see throughout our constitution, yes, you have rights, but they are restricted for the common good. Everything needs to be balanced. And if your views on other people's identities go to make their lives unsafe, insecure, and cause them such deep discomfort that they cannot live in peace, then I believe that it is our job as legislators to restrict those freedoms for the common good. As legislators, to restrict those freedoms for the common good. Sabemos que estamos viendo a la abominación desoladora que empieza a rodear las ciudades. Plop. La tercera es ese cuento en el que tú estás diciendo discurso de odio. Entonces, si tú dices lo que está descrito en Apocalipsis 17, que la Iglesia Católica, que es la única iglesia vestida de púrpura y escarlata, ¿qué culpa tengo yo? Es ella la que se viste de púrpura y escarlata.
Y lo que la Biblia declara es que la que esté vestida así es la gran ramera. Entonces yo no puedo decirlo, porque según algunos gobernantes es discurso de odio. ¡Plop! Entonces, vamos a ver qué van a decir cuando estén despojados de la salvación y estén listos para ser arrojados al lago de fuego, a ver si era discurso de odio lo que les estaban diciendo o era una advertencia para que no fueran arrojados al lago de fuego. The only time religious freedom is invoked is in the name of bigotry and discrimination, because it's very difficult to sit here and listen to arguments in the long history of this country of using scripture and weaponizing and abusing scripture to justify bigotry. La cuarta, nosotros lo vimos en días pasados, cuando se nos pretende hacer creer que el derecho de libertad de conciencia puede ser muy pero muy peligroso, inclusive puede ser una locura o una enfermedad mental que aun cuando es practicada por toda la sociedad lleva a un malestar social, a un caos, lo cual desemboca o desembocaría en el colapso de las naciones. ¡Plop! La quinta, la masificación de estas frases que son sofismas, como por ejemplo, mis derechos terminan donde empiezan los de los demás. Y de esa forma te dan como a entender que los derechos naturales que Dios te dio tienen límites y que si no se respetan esos límites se causará un daño terrible a la sociedad. La sexta, cuando los medios masivos de desinformación confunden a las multitudes en cuanto a qué es derecho natural y qué es derecho positivo. Entonces invierten las cosas. Y entonces en el caso, por ejemplo, de la libertad de conciencia, que es un derecho natural, te lo terminan convirtiendo en un derecho positivo. Y como ahora sería un derecho positivo, entonces pueden regularlo y limitarlo. Pero luego aquello que sí es un derecho positivo, como por ejemplo el derecho a la salud, lo terminan convirtiendo en un derecho natural, que nunca fue un derecho natural. ¡Plop! La séptima, por medio de la declaración de estados de emergencia, ¿no? Ya lo vimos. Hay una cuarentena, hay una ley marcial, no puedes movilizarte libremente y tampoco puedes practicar tu religión libremente. Y ya sabemos, alguien dirá, Cusatón, bueno, tranquilo, porque igual, mira, estas cosas ya han venido ocurriendo y las ciudades siguen tan prósperas como lo han estado siempre y no hay señal de que vayan a colapsar. Pero analicemos esto, hermanos. Cuando la ciudad de Jerusalén fue sitiada por el ejército romano pagano en el año 70 después de Cristo, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues empezó a darse una limitación en el flujo de mercancías. De hecho, pues obviamente se detuvo. A esa ciudad ya no pudo volver a entrar carga. Entonces, nosotros vimos un abismo de eso en el 2021. Por ejemplo, cuando se desató la guerra de Rusia versus Ucrania, y entonces se empezó a hablar de una crisis en la cadena de suministro. Asimismo, también podemos ver hoy en día cómo aumentan los precios de la gasolina. Muy importante, porque entre más cara la gasolina, más difícil es el transporte de mercancías. Entonces, claro, cuando una ciudad es sitiada por un ejército extranjero, la libre circulación se detiene. ¿Y acaso nosotros no podemos ver cómo hoy se nos dice que los vehículos que funcionan con combustibles fósiles muy pronto ya no podrán circular en las ciudades? Entonces, se limita la movilidad. De repente, sin mucho, ahora podrás movilizarte en patineta, en bicicleta, o aún algunos se movilizarán en un trineo jalado por perros. ¡Plop! Entonces, sí empezamos a ver que la libre circulación empieza a ser restringida. Luego, ¿qué ocurre cuando una ciudad es sitiada? Pues ya no se pueden entrar más alimentos a esa ciudad. Entonces, ahora tú vas a escuchar que empieza a darse un modelo distinto de ciudad. Una ciudad en donde el campo que la rodea
empieza a verse como una tierra que va a proveer de alimentos a esa ciudad. Ese concepto es una clara señal de lo que les estoy diciendo. Es decir, que los alimentos ya no podrán venir desde muy lejos, desde otras ciudades. No, ahora los alimentos tienen que venir desde zonas circunvecinas de la misma ciudad. Es lo que estamos empezando a ver y se debe a que las ciudades empiezan a ser sitiadas y ahora tienen que defenderse con los mismos alimentos que producen en la ciudad. En el caso, por ejemplo, de cuando una ciudad que antiguamente era sitiada y era una ciudad amurallada, el enemigo no tenía otra forma de destruirla que esperar inclusive un año hasta que se les acabara el alimento. Entonces sí, las personas empezaban a cultivar sus alimentos en las terrazas de sus casas, en el patio, y entonces mira, aquí el alimento no se nos va a acabar nunca. Nosotros empezamos a ver ese proceso cuando se le empieza a enseñar a las personas a que cultiven sus alimentos en el patio de sus casas, en los balcones. Lo podemos ver, hermanos. Pero todos son señales de que la libre circulación de no solo personas, sino de productos y aún de dinero se empieza a limitar. Y eso es lo que Jesús nos revelaba con este ejército desolador que rodearía la ciudad de Jerusalén y que también va a rodear a nuestras ciudades. Pero con una diferencia, que esa abominación desoladora se manifestó de forma física en Jerusalén. En nuestros tiempos no la vamos a ver. Entonces eso crea una dificultad superior. Esta profecía entonces se vuelve literal, hermanos, cuando las ciudades sean rodeadas por esta abominación desoladora. Leamos en Apocalipsis 6, versículo 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Claro, cuando una ciudad es sitiada, debido a que el comercio se ha detenido o se empieza a agotar progresivamente, debido a que tal vez tengan bodegas con mercancía y aún momentáneamente puedan ir vendiendo aquello que tenían acumulado. Sin embargo, nosotros vemos que las mercancías, los alimentos, se empiezan a encarecer, se empiezan a poner más costosos. Y nosotros estamos viendo precisamente que los alimentos empiezan a encarecerse. Vas a empezar a escuchar entonces que te dicen: no compres productos que vengan de otras regiones, trata de consumir lo que se produce en tu región. Plop. Empecemos a meditar en este poema. Abro comillas. Dentro de la ciudad los mercados, una vez vibrantes, cayeron en silencio. Los puestos que habían rebosado con bienes de todo el mundo estaban vacíos. El polvo se acumulaba en telas que ya no podían adornar los hombros de aquellos clientes adinerados. Aquel tintineo de las monedas era un simple recuerdo que se desvanecía con cada día que pasaba del asedio. La riqueza ya no tenía sentido en una ciudad que no podía comprar ni vender. Una de las señales entonces que podemos entender con claridad que nos avisa del pronto colapso de una ciudad es la limitación del comercio de forma progresiva. Es algo que podemos ver a través de la agenda que el Papa Francisco propone imponer en las naciones, cuando se declara un nuevo impuesto global llamado huella de carbono sobre toda actividad o transacción que realicen los seres humanos. ¿Entendemos? Luego también, cuando vemos la conversión del dinero físico a dinero digital, eso en sí mismo es una prueba rotunda de esa situación. ¿Por qué? Porque el dinero ya no puede fluir libremente, porque ahora es controlado, y si es controlado, es limitado. Pero a nosotros se nos podrán dar 1000 excusas a través de los medios de desinformación. Así mira que es por la salud, que es por el cambio climático, que es por la guerra. Ojo con eso.
para que no seas engañado, porque tú no debes perder el norte de la profecía. Nosotros sabemos entonces qué es lo que ocurre, porque entendemos el proceso progresivo que lleva al colapso de una ciudad. Básicamente, cuando nosotros empezamos a ver que se limita el libre flujo de mercancías y aún de dinero, empezamos a ver indudablemente que la abominación desoladora empieza a sentarse en donde no le corresponde, lo cual quiere decir que empieza a sitiar las ciudades. Finalmente, si una ciudad es limitada en el flujo de mercancías y dinero, irremediablemente va a colapsar. Después de que se vayan agotando las mercancías, se irá el miedo, el desespero y luego la anarquía. Sigamos leyendo el poema A una Jerusalén sitiada. El alimento, una vez abundante, se convirtió en algo tan precioso como los tesoros, que ahora eran inútiles en las bóvedas de los mercaderes. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la gente de la ciudad sintió el nudo corredizo del hambre. Los almacenes que habían estado llenos ahora se agotaban lentamente. La realidad de su situación se volvió tan clara como el cielo vacío arriba, sin comercio, sin la capacidad de comprar o vender. Esa ciudad estaba muriendo. Son frases curiosas que a veces olvidamos, porque son cosas de lógica, ¿no? Cuando se nos dice que aquellos tesoros preciosos yacían inútiles en las cajas fuertes de los comerciantes. Pero es que ese es el tema. Muchas veces pensamos que es imposible que una ciudad colapse, porque siempre habrá flujo de plata y oro. Hay dinero, hay personas que tienen mucho dinero, y esas personas, con el objetivo de hacerse más ricas, van a buscar siempre el comercio. Entonces, si un comerciante se quiebra, pues viene otro comerciante y abre otro almacén, y si ese se quiebra, pues siempre habrá otro que lo reemplace, porque siempre habrán personas deseosas de enriquecerse, porque en las ciudades hay dinero. Pero la profecía se nos revela que eso de repente cambia, y que va a cambiar de una manera que las personas no podrán ni siquiera preverlo. Nosotros entendemos esto porque se nos profetiza en Santiago, capítulo 5, versículo 1 al 3. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Es curioso, hermanos, porque cuando se habla de moho, se habla de un hongo, y el moho también es lepra, porque no olvidemos que la lepra es también un moho que está en la ropa. Y por tanto, eso nos quiere decir mucho de las enfermedades que vamos a ver en los últimos tiempos. Asimismo también sabremos por qué le vienen a las personas esas enfermedades, por la idolatría al dinero, a las mercancías que de repente ya no sirven para nada, sino que están ahí como un testigo en contra de la persona que prefirió las riquezas antes de la salvación eterna que viene de Dios. Sin embargo, imaginémonos, hermanos, que a la final todo eso se convierta en algo inservible, porque de nada sirven las mercancías ni el dinero si no puedes comprar ni alimento ni agua, porque finalmente, pues eso es lo que necesitamos para vivir. El hombre rico se vanagloria de sus riquezas porque puede comprar sus alimentos fácilmente. Esto es algo que no solo vemos en el hombre rico en una ciudad, sino en todos los habitantes de una ciudad. Cuando van a un supermercado y lo ven totalmente repleto de productos y piensan que nunca podrá llegar el día en que ese supermercado se quedará sin mercancías. No, ¿cómo será eso posible? Siempre vamos a ver el libre flujo de mercancía, Ecusatón. Jamás va a pasar eso, de que vamos a ir al supermercado y no habrán alimentos por ninguna parte.
Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que va a llegar un tiempo en que aún personas teniendo todo tipo de riquezas en sus casas no van a poder comprar alimento. Terrible. Entonces, ¿qué pasa cuando hoy vemos que los bancos empiezan a hacerle un seguimiento a lo que tú gastas? Y luego pretenden calumniarte, diciendo que estás contaminando el medio ambiente porque tienes una supuesta huella de carbono muy grande y que entonces tienes que reducirla. Imagínate tú yendo al supermercado y no puedes comprar nada porque tu huella de carbono se pasó de la raya. Aun y cuando tú no puedas verificarlo, es algo que alguien te declara y tú no tienes forma de comprobarlo, pero has sido juzgado. Te llegó el veredicto y el veredicto dice que no puedes comprar nada en el supermercado. ¿Por qué? Porque supuestamente estás en deuda con la madre tierra. Entendemos. Estas son limitaciones al comercio y son señales claras del colapso de las ciudades. Sigamos leyendo el poema. La ciudad que nunca había imaginado la escasez, ahora soñaba con nada más que un pequeño bocado de pan. La desesperación se infiltró en los corazones de inclusive los ciudadanos más ricos, ya que su oro no podía comprarles escape de su terrible destino. Las calles que habían estado llenas de vida ahora eran avenidas de la muerte, donde la única moneda de valor ahora es el miedo y a una falsa esperanza a que el asedio a la ciudad termine pronto y vuelvan de nuevo las caravanas repletas de abundancia. Blob. El ser humano se aferra a esperanzas fútiles, a promesas mundanas, a engaños del mundo. Tranquilo, esto pasará. Ya verás que de nuevo se reactiva todo, pero no hay vuelta atrás. Los desastres climáticos se incrementan y el comercio se limita todavía más. Las libertades individuales entonces deben ser controladas, porque la abominación desoladora ahora pretende sentarse en el lugar donde no le corresponde, aún en el templo de Dios, como lo hizo en la antigua Jerusalén, que fue sitiada y luego fue arrasada. Pero de nuevo, ¿qué pasa cuando ya no vamos a ver a ese ejército de caballos rodeando a la ciudad? Ahora la abominación desoladora viene con algoritmos, con bits de información, y ya no la podemos ver así nada más, pero sus cadenas las podemos sentir, porque son cadenas digitales, y las empezamos a reconocer en las noticias cuando el comercio de las ciudades va colapsando. Sigamos leyendo. La que una vez fue una gran ciudad, acostumbrada a ser un centro de comercio, se encontró en una cruel falla. Un lugar donde el tiempo se marcaba no por el giro de las estaciones o la llegada de los barcos, sino por la implacable realidad de la imposibilidad de comprar y vender. Esa esperanza de vivir una vida de prosperidad y seguridad había sido arrebatada, dejándolos encarcelados dentro de sus propias imponentes murallas. Murallas que ya no son ladrillos de roca, ahora son murallas digitales. Ahora es un terrible corral digital de la muerte. Este es el punto crucial de todo esto, hermanos, que cuando nosotros escuchemos ese decreto descrito en Apocalipsis 13, versículo 16 al 17, sabemos que esto no es una maldición para nosotros, es una bendición. Y les voy a explicar por qué. Leamos. Y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Ahora, aquí está la revelación importante de este video. Obviamente que esto no es una bendición porque nosotros recibimos la marca, el nombre o el número de la bestia. Dios no lo permita. Pero es una bendición para nosotros cuando se nos prohíbe comprar y vender. Pongamos atención. Cuando nosotros escuchemos ese decreto de que quien no quiera obedecer los dogmas romanos no podrá comprar ni vender,
no nos entristezcamos jamás, porque esa misma es la gran señal de que las ciudades están a punto de colapsar. Vemos, es que esto no es nuevo en la historia. Cuando el rey Nabucodonosor en el año 587 a.C. le puso fin a Jerusalén después de que la tenía sitiada durante 1 año y algo más, pero finalmente, pues durante ese asedio, ninguno de sus habitantes podía comprar y vender, ¿entendemos? ¿Qué es lo que nos quiere decir eso cuando las personas no pueden comprar ni vender? Es que el fin de aquella ciudad ha llegado, ¿entendemos? Alguien dirá que en los tiempos finales no será el mundo entero el que no podrá comprar ni vender, y que por eso no es lo mismo y que no se puede hacer esa analogía, porque ahora solo será un muy pequeño pueblo, el pueblo santo de Dios, que solo serán 144,000 varones, los que no podrán comprar ni vender, y que luego las ciudades seguirán prosperando fabulosamente, comprando y vendiendo. Pero ojo, como ya les he dicho, todo lo que limite al comercio es en sí una señal clarísima del colapso de las ciudades. En este caso, miremos los límites que hoy en día empezamos a escuchar de tratar de ponerle un límite al comercio. Primero, se nos habla de que se debe limitar el uso de combustibles fósiles. Tremendo. Segundo, se nos habla de que se debe limitar el agua. Tercero, se nos habla de que se debe limitar el flujo libre de dinero. Cuarto, se limita el flujo libre de mercancías. Quinto, se limita la movilidad de las personas. Sexto, se limitan las libertades individuales. ¿Y todo eso por qué? No es porque hay decretos, es porque hay un asedio, hermanos. La ciudad está siendo sitiada. Entonces, como les explico, el problema es que no podemos ver a este ejército pagano, la abominación desoladora, rodeando nuestra ciudad. Y entonces nuestros sentidos nos engañan. Pero ojo, porque a nosotros nos pudiera parecer que la maldición nos ha llegado a nosotros y que solamente nosotros somos un pueblo desprotegido, al que le ha caído la desgracia de no poder comprar ni vender. Pero el hecho es que es todo lo contrario. A nosotros se nos está dando una advertencia. Es una señal clara de que las ciudades del mundo están siendo sitiadas y que en poco tiempo nadie en esas ciudades va a poder comprar ni vender. Y de nuevo tú dirás, Ecusatón, pues yo no estoy tan seguro. Y de nuevo te lo voy a probar fácilmente. La única forma en que el anticristo Francisco pueda pasar un decreto global impidiendo que en ninguna parte del mundo, oye eso bien y medita en ello, que en ninguna parte del mundo un verdadero cristiano que no obedezca sus dogmas religiosos no va a poder comprar ni vender. ¿Cómo puede hacer él eso? La única manera es ejerciendo un control absoluto y férreo sobre todas las mercancías y todo dinero que se trafique en el mundo. No hay otra manera. Es que si no fuera así, ¿cómo pudiera hacer que su decreto fuera realmente efectivo? Pensemos, porque claro, si yo fácilmente puedo ir a una ciudad y puedo entrar a un supermercado de barrio y hablo con el gerente del supermercado y le digo que tengo mucha ropa y se la entrego y él me entrega comida, pues entonces yo puedo seguir operando en esa ciudad libremente. Aunque no pueda comprar ni vender, aún puedo hacer un intercambio de mercancías y eso a la final es lo mismo, es comprar y vender. Entonces, es imperativo para el anticristo que él inclusive ejerza control sobre toda mercancía, alimento y dinero. Y, por supuesto, para hacer eso, él tiene que limitar el flujo de la mercancía, del dinero y de los alimentos. ¿Y cómo puede limitarlos? Pues estableciendo monopolios
que se apropien de la distribución de toda mercancía y alimentos. Y nosotros hemos visto ese proceso alrededor de estos años, cuando se han venido estableciendo grandes cadenas de comercio o aún sitios de internet que distribuyen mercancías a nivel global. Mientras tanto, el pequeño productor, el pequeño comerciante, el pequeño agricultor y ganadero es llevado a la quiebra. Pero todo eso es parte del mismo proceso. Es la limitación del comercio. Y eso nos lleva al colapso de las ciudades. Entre menos personas tengan acceso a esos negocios, porque precisamente ese es el sentido de una ciudad. Que si un negocio se quiebra, pues otro viene y lo monta. Y ese prospera. Pero ¿qué pasa cuando nadie puede hacerle competencia a estas grandes empresas oligopólicas? Pues hay un límite al comercio, hermanos. Hay situaciones que hacen que el flujo libre de mercancía, dinero y alimentos esté limitado. Todo eso nos muestra el pronto colapso de la ciudad. Por tanto, parece que el anticristo ahora sí puede emitir un decreto en donde aquel que no obedezca sus dogmas no pueda comprar ni vender. ¿Y por qué? Porque él tiene el control del flujo de mercancías, de dinero y de alimento. Entonces, de esa manera les pruebo de forma contundente que aun y cuando nosotros seamos los primeros en recibir ese decreto de no poder comprar ni vender, con toda certeza y seguridad no vamos a ser los últimos, con una diferencia además, que nosotros que somos los primeros vamos a estar cobijados por el amor de Dios, estaremos sellados por Dios y tendremos vida eterna. Pero los que luego no puedan comprar ni vender, no por amor a Dios, sino porque se aferraron a esas riquezas, al oro y a sus mercancías, y ahora esas riquezas no les sirven para nada, pues ya vemos qué es lo que pasa. A ellos les cae moho, les cae hongo, se pudren en vida. ¿Y por qué? Porque esas personas amaron el tráfico más que a Dios. Entonces, hermanos, aquello que en primera instancia pudiera parecer hacia nosotros como una maldición terrible, el hecho de que no podamos comprar ni vender y de repente quedemos despojados de ese derecho de comerciar en una ciudad, para nosotros eso en sí es realmente una bendición impresionante. ¿Ok? Pongamos mucha atención. Cuando tú oigas, voy a repetirlo de nuevo, hermanos, cuando tú oigas que se está pasando un decreto en donde tú no puedes comprar ni vender, no es algo terrible que te está ocurriendo. Dios te está bendiciendo de una manera increíble que tú no puedes ni alcanzar a entender, porque tu mente es demasiado finita, porque estás guiado por los sentidos y no puedes ver lo que está por venir. No puedes ver el futuro. Pero Dios sí puede, y Él te advierte de esta manera. Es una señal certera y potente de que si tú ahora no puedes comprar ni vender, es porque pronto esa ciudad va a colapsar de forma irremediable. Leamos en Apocalipsis 18, versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Sabemos, sin embargo, que Babilonia en primera instancia es la Iglesia católica, pero en segunda instancia son las ciudades. ¿Por qué? Porque están consagradas a la idolatría católica. Tú ves que los centros de gobierno de todas estas ciudades, desde la más pequeña a la más grande, vas a ver ídolos idolátricos de la Iglesia católica, vas a ver esas estatuas, vas a ver al Estado que sigue los dogmas católicos, y eso es una prueba de que esa ciudad en segunda instancia es Babilonia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se oiga ese decreto de que tú no puedes comprar ni vender,
Jamás digas, oh no, Ecusatón, pobre de mí, porque la realidad, hermanos, pongan atención, es que Dios te está bendiciendo de una forma impresionante al protegerte y separarte de la terrible tragedia que está por sobrevenir a las ciudades. Leamos otro poema que es parte del mismo, pero es todavía mejor. La ciudad una vez danzaba al ritmo del comercio, donde las riquezas fluían y el mundo encontraba su mercado. Aromas de tierras lejanas en cada esquina se percibían. Un crisol de culturas bajo un cielo azulado. Pero el asedio trajo sombras, cerró el paso a la vida, y los muros que daban abrigo, ahora prisiones se volvían. El eco de las monedas se ahogó en el viento frío. La guerra cortó las alas del libre albedrío. Los puestos vacíos callan su cantar. Las telas del este, sin piel que adornar. Polvo en la seda, silencio en el tendero. La ciudad sitiada, a su fin, se veía primero. No más el pan en las manos, el oro pierde su fulgor. No hay trato ni travesía, no hay comprador ni vendedor. Solo quedan los suspiros donde antes hubo canción. La abundancia se perdió y con ella se fue la ilusión. Los mercaderes ahora sueñan con el trigo y el grano. La riqueza se desvanece, se disuelve entre las manos. Las calles que vibraban son eco de desesperanza. El valor ya no se pesa, ni en oro, ni en balanza. El miedo se convierte en la moneda más pura, ante el cerco que asfixia, ante la suerte tan dura. Se alzan los aliados, se romperán las cadenas, o serán más bien los susurros de una muerte en pena. La gran ciudad del comercio, en donde el mundo se encontraba, ahora yace en silencio, mientras la vida se acaba. Babilonia ha caído, y en un día todos sus males han venido. Recontra plop. Apocalipsis 18, versículo 4 al 6. Oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. ¡Plop! Hermanos, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un comerciante no puede entrar a una ciudad? El comerciante llora porque no puede vender sus productos y no puede ganar dinero. Leamos en Apocalipsis 18, versículo 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Está clarísimo, hermanos. Ninguno compra más sus mercaderías. El comercio, el tráfico de mercancías llegó a su fin. Es algo impresionante. Ahora, una señal muy clara de eso es precisamente que el flujo de dinero empieza a limitarse. Y primero se te dice que es por la guerra. Y nosotros siempre vamos a ver que cuando el dinero empieza a escasear, las guerras empiezan a intensificarse. Nosotros entendemos que cuando el ser humano ya no puede comerciar y obtener riqueza a través de las mercancías comunes, entonces ahora lo pretenderá hacer a través de la guerra como un medio de lucro desesperado. Y nosotros por eso vimos la guerra de Ucrania versus Rusia. Y luego al mismo tiempo se nos habló de una crisis en la cadena de suministro, es decir, que el comercio se había reducido. Y uno se pregunta, al fin, ¿qué fue primero? ¿Fue primero la guerra o la crisis en la cadena de suministro? Y claro,
A ti se te hace ver que obviamente cuando hay una guerra se limita el comercio, pero la realidad es que es todo lo contrario. Cuando hay poco comercio, lo que sigue es la guerra, porque el hombre es capaz de todo en su ánimo de lucro. En este caso, nosotros sabemos que el príncipe de este mundo es el demonio, y el demonio es precisamente el rey del tráfico. El demonio como el gran comerciante, el rey del comercio. Y cuando nosotros vemos una limitación en el comercio a nivel global, entonces, claro, entendemos que ha llegado el fin del príncipe de este mundo. Y por eso, obviamente, también llega a su fin su mundo, que es este mundo. Leamos en Ezequiel capítulo 28, versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces esa palabra contrataciones significa tráfico, comercio. En este caso, el comercio que desarrollaba el demonio en el cielo era un comercio espiritual. Imaginémonos esa capacidad del demonio convertir aún el cielo en un tráfico de mercancía. Ahora, esa mercancía era la conciencia de los ángeles, aquellos ángeles que empezaban a poner más atención en la palabra del demonio que en la palabra de Dios. Esos ángeles se convirtieron en mercancía viviente. Por eso este proceso ocurre también aquí en la tierra. Vemos que las iglesias caídas en apostasía, en especial la Gran Ramera, convierte a sus feligreses en mercancía. Leamos en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Es que a la final eres tú quien compra y vende. Eres tú con tu comercio que haces rico al mercader, al comerciante principal. Y por eso es que las ciudades son tan importantes. Entre más personas estén juntas, pues ese mercader se enriquecerá mucho más. Entonces, la ciudad precisamente es el reino del demonio, porque a la final tú eres la mercancía, porque sin ti no hay riqueza. Por eso es que tú estás inmerso en ese sistema de tráfico o de contratación del demonio. Él es el rey de ese sistema. Aquí vemos que en el fin del mundo, por eso estamos llamados a salir de dicho sistema, porque es un sistema endemoniado. Veamos en Ezequiel capítulo 28, versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu tráfico o contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Entonces, entendamos el concepto de lo que Lucifer hizo en el cielo. Él estuvo dispuesto a contaminar su santuario por este tráfico. La pregunta es esta: ¿estás dispuesto tú a contaminar tu santuario, que ahora es tu cuerpo, por el tráfico, por comprar y vender, por estar inmerso en el sistema de tráfico del demonio? Entonces, ¿qué pasa cuando el tráfico disminuye a nivel global? ¿Qué es lo que entendemos de eso? Lo que vemos es que el demonio está a punto de ser derrotado, porque el poder del demonio está en su punto cúspide cuando más tráfico hay en la sociedad. Pero cuando el tráfico va de capa caída, sabemos que el demonio empieza a colapsar. Ahora, obviamente, si se acaba el tráfico, tiene que acabarse el rey del tráfico. Ahora, claro, esa no es nuestra tarea, acabar con el tráfico. Nuestra tarea es advertir de lo que está por ocurrir en las ciudades. Porque cuando veamos la abominación desoladora, limitando el tráfico, limitando la libertad de culto y de conciencia, sabemos que eso es una señal clara del fin. No por nada Jesús dijo en Marcos, capítulo 3, versículo 24 al 26, si un reino está dividido contra sí mismo,
tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Plop. Entonces mira eso, porque uno diría, ¿cómo puede el rey del tráfico limitar el tráfico? Sería como una contradicción. Satanás, en realidad, estaría atacándose a sí mismo. Pero es que eso es lo que Jesús te revela, que Satanás está dividido contra sí mismo. Y que luego cuando tú veas que eso está llegando a un punto cúspide, pues quiere decir que ha llegado el fin de Satanás. Entonces, cuando veamos que se limita el libre flujo de mercancías, por ejemplo, el Papa Francisco queriendo ponerle un límite, imponiendo un impuesto de huella de carbono a toda transacción que tú hagas, pues obviamente ese límite es una clara muestra de que el fin de Satanás ha llegado, pero no solo el fin del demonio, sino también de su reino. Y resulta que el reino del demonio es este mundo. Leamos en Santiago capítulo 4, versículo 13 al 14. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Miremos la desgracia del ser humano buscando la riqueza, tratando de vivir por el tráfico de mercancías y aún de almas. Y todo lo que puedan traficar lo van a traficar, pero no buscan a Dios, sin saber que en vida lo que están haciendo es imitar eso mismo que hizo el demonio en el cielo. Simplemente vivir por el tráfico, porque el demonio es el rey del tráfico. Entonces leamos en Juan capítulo 8 versículo 41 al 42. Vosotros hacéis las cosas de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Imagínate entonces que tú obedeces ese decreto de la bestia, porque tú quieres seguir comprando y vendiendo, quieres seguir traficando. ¿Qué es lo que se hace evidente? Se hace evidente que tú no puedes ser hijo de Dios, porque haces las obras del diablo. Y el diablo es el rey del tráfico. Por eso Jesús dice que más bien tú eres hijo de Baal-Zebú. Leamos en Marcos capítulo 11, versículo 15 al 17. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, aquí vemos a Jesús poniéndole fin al comercio en su casa, el que era el templo de Jerusalén, que ya no es su casa, porque fue derrumbado. Y ahora la casa de Jesús es el cuerpo de todo aquel que quiera ser santo y guardar la ley de Dios. La casa de Jesús es el cuerpo humano. Entonces, primero para nosotros está la ley de Dios antes que el comercio. Y por esto, para nosotros, la dignidad y el honor no se compra ni se vende, por lo cual el decreto del anticristo es emitido. Es un decreto que a la final debe darse. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos contaminar nuestro templo.
el decreto del anticristo a la final es la consecuencia lógica de nuestra santificación, porque nos apartamos de lo inmundo. Ya no pertenecemos a ese sistema de tráfico. Ahora estamos santificados. Y asimismo, no compramos ni vendemos nuestro honor ni nuestra dignidad. Entendemos, hermanos, nosotros ya no podemos seguir siendo vistos como mercancía del demonio. De nuevo volvemos al tema, porque no hay tráfico sin el ser humano. Y finalmente entonces el ser humano se convierte en mercancía. Así él compre mercancía, él viene a ser también mercancía. Entonces, si nosotros ahora somos el templo de Dios, sellado por Dios, pues ya no podemos ser mercancía del demonio. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Pues que quedemos separados del sistema de comercio que convierte a los seres humanos en mercancía. Esto viene de Dios, no viene de nosotros, y por eso a nosotros no será totalmente posible vivir en este mundo sin comprar ni vender. ¿Entendemos? Entonces, miremos esto, hermanos, es de locos, porque tú eres casa de Dios, tú no eres cueva de ladrones, porque los ladrones venden su dignidad y su honor, pero nuestra dignidad y nuestro honor no puede ser vendido, porque nosotros guardamos la ley de Dios y tenemos la fe de Jesús, que fue lo que hizo Judas, hermanos. Judas vendió su dignidad por 30 monedas de plata. No guardó la ley de Dios ni tuvo la fe de Jesús. Se convirtió en mercancía del sistema fariseico. Se tiró por un precipicio y se abrió y se le salieron las entrañas. Plop. Leamos en Ezequiel capítulo 28 versículos 5 al 7. Con la grandeza de tu sabiduría en tu tráfico, en tus contrataciones, has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Entonces, las ciudades de hoy en día son centros de riqueza y prosperidad, y el que tal vez quiera hacerse ver el pobre en una de estas ciudades, a la final es rico. Tienen un televisor finísimo y tienen equipos de sonido y tienen agua, tienen luz, hay comida en abundancia, tienen ocio, tienen diversión, tienen parques, en fin. Pero nosotros, si vemos esas señales de que el flujo de comercio, de dinero, empieza a ser limitado y que la libertad de culto empieza a ser limitada, y aún permanecemos en las ciudades, nosotros seremos los únicos culpables de esa decisión. Porque una cosa es que la voluntad de Dios sea que aún no puedas salir, y otra cosa es que tú puedes salir. Entonces, leamos en Salmos capítulo 52, versículo 7. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Plop. Si tú serás de aquellos que dicen que tendrán que obedecer obligados el decreto papal, porque ¿cómo van a vivir si no van a poder comprar ni vender? De otra manera, si no lo hacen, van a morir de hambre. Pues tú habrás confiado en las riquezas. ¿Acaso tú más bien no sabes que ese decreto, por el contrario, es una advertencia para ti de que las riquezas han llegado a su fin, de que el oro y la plata pronto serán inservibles y que ni aun los alimentos podrán comprar? Esa es en sí una advertencia para ti. No es jamás una maldición. Leamos en Jeremías capítulo 49 versículo 4 al 5. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz.
la que confía en sus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? He aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores, y seréis lanzados cada uno derecho hacia adelante, y no habrá quien recoja a los fugitivos. Entendamos este versículo, hermanos. Las ciudades generalmente están localizadas en los valles. No olvidemos que Sodoma y Gomorra estaban en un valle muy fértil y rico. Y tú piensas, no es posible que las ciudades colapsen porque están rodeadas de valles fértiles. Nadie jamás podrá destruirlas, aun y si venga un ejército a sitiarlas, no podrán ser llevadas a la hambruna y la desesperación. Pero Jerusalén está ahí de testimonio de que sí pueden. Es terrible, hermanos. Jerusalén ha sido 2 veces arrasada. Leamos en Job capítulo 31, versículo 24 al 28. Si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen, y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Entonces anotemos ese pasaje bíblico del profeta Job. ¡Qué tremendo! Si tú llegas a darle la espalda a Dios para querer seguir comprando y vendiendo, ya sabrás que habrás negado al Dios soberano. No lo dudes. Si tú dejas de guardar la ley de Dios para obedecer el decreto papal, por miedo a no poder comprar ni vender, o a no poder viajar o no poder trabajar, tú habrás negado al Dios soberano. Y miremos nada más el error tan terrible, porque Dios no te estaba mandando ninguna maldición. Era todo lo contrario. Dios te estaba bendiciendo porque te estaba separando del curso terriblemente trágico que viene para esa ciudad. Hermanos, a la final tú has escogido mejor ser mercancía del demonio. Has contaminado el santuario de Dios y lo has convertido en cueva de ladrones. Hermanos, miremos las noticias que salen. Se empiezan a decretar en una nación aquí, en otra allá, estados de emergencia. Los gobernantes son adoctrinados en los claustros romanos de que el decreto de estado de emergencia es lo mejor y el estado de emergencia limita el libre flujo de mercancías. Los comerciantes pierden dinero. Miremos las noticias. Entonces luego también leemos que el crecimiento del comercio sufrirá una brusca desaceleración en el 2023 debido a la difícil coyuntura que atraviesa la economía mundial. ¿Qué pasa? Los bancos están colapsando. El Papa de Roma ha dado la orden de que las transacciones ahora deben ser a través de un algoritmo llamado blockchain y que deben ser persona a persona y que el banco ya no podrá ser intermediario, sino que ahora será un banco central el que verifique cada transacción entre persona a persona. ¿Y qué pasa? Los bancos que conocemos habrán quedado por fuera. Cada vez cierran más y más sucursales. Y uno se pregunta, ¿pero acaso el Vaticano no tiene un banco? Pero todo reino dividido contra sí mismo está destinado al fracaso. Por eso sabemos que ha llegado el fin de Satanás, cuando los poderes del mundo empiezan a limitar el tráfico y el comercio y buscan controlarlo. Y entonces el dinero físico pasa a digital y tu dinero ya no es más tu dinero. Ahora es el dinero de ellos, porque ahora ellos lo controlan, está en su sistema, ya no está en tu bolsillo. Y entonces ahora ellos son los que deciden cuándo compras, cuándo vendes. Nosotros ya sabemos que esto es un proceso progresivo al colapso total. Es el principio del fin de Satanás.
cuando el tráfico colapse. Nadie va a poder comprar ni vender. Es que mira lo que pasó en Acapulco con el reciente huracán Otis. No había energía en toda la ciudad. Las personas tenían que hacer fila para cargar sus celulares. Una escena que hace 20 años era inimaginable. Imagínate tú en semejante tragedia haciendo fila para cargar un aparatico. Parece algo totalmente ilógico, pero lo entendemos porque hoy en día el celular se ha vuelto el banco. Y si no tienes celular, pues no puedes comprar ni vender. Pero imagínate una ciudad colapsada por un huracán donde no puede entrar mercancía. Imagínate eso. ¿Qué va a pasar cuando ni siquiera puedas tener gasolina para hacer funcionar una planta de energía y de esa manera cargar tu celular? Pues ¿qué es lo que va a pasar? Viene la anarquía para esa ciudad. Es apenas obvio que el concepto de dinero digital es una locura, hermanos. Entonces, miremos que finalmente es una ciudad donde no hay manera de comprar ni vender. Claro, hoy en día, pues no vamos a ver algo así, porque aún hay dinero físico en las calles. Solamente son unas cuantas personas que están ahí cargando el celular. El resto de personas tienen dinero. Y ese dinero todavía es recibido por otras personas que estarán muy dispuestas a hacer lo que tengan que hacer para conseguirlo legalmente. Entonces, ese dinero puede hacer que entre alimento a la ciudad, al precio que sea, porque sin alimento, pues la persona se muere. Pero ¿qué pasa cuando no hay dinero físico, hermanos? Y tampoco hay energía para cargar los celulares. Imagínate tú el absurdo concepto del dinero digital. Nosotros entonces no podemos pensar jamás que el dinero digital es el inicio de una nueva sociedad más inclusiva, como el Papa Francisco quiere hacernos ver. Él lo llama disque capitalismo inclusivo. Es de locos, hermanos. Pues la Biblia nos dice claramente que antes, por el contrario, cuando el tráfico de mercancías y dinero es limitado, lo que estamos viendo es que ha llegado el fin de Satanás. Y como Satanás es el príncipe de este mundo, pues ha llegado el fin de este mundo. Plop. Por tanto, miremos la noticia. La noticia sale y dice que las naciones deben solucionar el impacto que el comercio causa en el clima. Lo que se nos dice realmente es que el tráfico debe ser restringido por el clima. El Papa de Roma te llama a abandonar el consumismo, pero al mismo tiempo Babilonia ha hecho enriquecer a los mercaderes de la tierra a través de ese consumismo. Ahora, ese consumismo es el causante del cambio climático. Entonces, el consumismo se aumentó fabulosamente en estos tiempos porque el dinero fue devaluado. Se tomaron las imprentas y se creó más dinero para aumentar el tráfico. Y ahora ese dinero pierde valor. Todo eso nos revela que el tráfico de dinero y de mercancías empieza a escasear. Aún y si el demonio lo quisiera limitar, vemos que pronto va a escasear. Cuando algo va a escasear, pues tú que tienes el conocimiento lo empiezas a limitar, porque de esa forma puedes controlar la situación antes de que finalmente se salga de madre. Es impresionante, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros escuchemos ese decreto en donde se nos prohíbe comprar o vender, estemos tranquilos, hermanos, porque nos ha caído una gran bendición. Es una tremendísima bendición. No obedezcas los dogmas del Papa por querer comprar o vender. Por supuesto, todos estemos en oración para salir de las ciudades conforme Dios lo vaya declarando a cada quien, conforme le vaya dando fuerzas a cada persona para salir de la ciudad. Porque por supuesto Dios va a abrir las puertas para que podamos escapar.
de lo que está por venir a estas ciudades. Lo que sí debemos entender es que cuando escuchemos ese decreto, eso es una bendición para nosotros y es también una señal clara de que las ciudades van a colapsar muy pronto. Viene la abominación desoladora y se sienta en el templo de Dios, y aquellos que vendieron su dignidad, su santuario, pues habrán perdido su primogenitura. Miremos que Esaú no necesitó dinero para poder vender su primogenitura. Esaú hizo un intercambio. Esaú hizo un trueque. Él cambió alimento por dignidad y finalmente perdió la primogenitura. Entonces miremos ¿qué fue lo que ocurrió con Esaú? Había una escasez de alimento. Él sentía que se iba a morir. Y eso era señal de que algo iba a colapsar. Y lo que colapsó fue que Esaú perdió su vida eterna. Es tremendo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Nosotros vimos un ejemplo de esta situación en el 2020, se extendió al 2022, en donde hubo una limitación al comercio y de repente de nuevo se abrieron las puertas de las ciudades, entraron de nuevo los camiones, se abrieron los aeropuertos, las terminales de buses y todo fue paulatinamente volviendo a la normalidad. Pero si eso hubiera durado un poquillo de tiempo más, hermanos, de repente, ¿tú crees que se hubiera podido volver atrás? De repente tal vez no se hubiera podido volver atrás. En esto vemos la soberbia del ser humano. Yo no sé si tú conoces, por ejemplo, cuando alguien tiene un negocio y ese negocio es muy rentable, y esa persona se vuelve un poquito despilfarradora y siempre piensa que el negocio le va a cubrir esos excesos de gastos que tiene, hasta que un día ese negocio no puede más. Ha llegado a un punto límite y esa persona siempre pensó que ese negocio estaría siempre ahí para salvarle su estilo de vida, y un día ese negocio ya no da más, ya no puede volver atrás. Es lo mismo que vamos a ir viendo con las ciudades. Pensamos que una ciudad es un estilo de vida que no puede fracasar jamás. La ciudad que se forma no puede llegar jamás a su fin. Es algo que en nuestra vida moderna no lo hemos visto, pero la historia que vemos en el pasado nos muestra que sí puede ocurrir y puede pasar que una ciudad llegue a un punto de no retorno. Es una ciudad fallida. Entonces hoy los estados pueden de alguna manera proteger a ciudades fallidas. Miremos el caso, por ejemplo, de una nación suramericana que es centralista. Por ejemplo, Perú tiene su gobierno central en Lima, y entonces cuando ve a una ciudad como por ejemplo Cusco, que no produce lo suficiente para autosostenerse, entonces el gobierno central la ayuda. ¿Ustedes piensan que eso siempre va a ser así? ¿O acaso no llegará un momento en que el gobierno central diga, lo lamento, pero eres tú o somos nosotros y no te vamos a mandar más dinero? Mira a ver tú cómo produces y cómo te autosostienes. ¡Plop! Hermanos, ¿acaso las palabras del Papa cuando él dice que debemos ser autosostenibles son palabras que solamente llegan a un concepto jardinero? ¿O tal vez es un concepto que tiene una trascendencia mucho más superior que nuestros sentidos limitados, o tal vez nuestra forma de vida despreocupada no alcanza a entender? Hermanos, entonces nosotros a la final tenemos que buscar el sellamiento de Dios, que Dios nos selle en nuestra frente para que nos dé entendimiento de qué es lo que está por sobrevenir al mundo, hermanos, porque si luego nosotros tenemos el sello de Dios, nadie nos va a poder apartar del amor de Cristo, y eso es lo importante a la final. Leamos en Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es una esperanza grande, que una vez seamos sellados, no hay bestia, ni hay poder mundano que pueda ya marcarnos con su nombre, número o su marca. No hay imagen de la bestia, ni falso profeta, ni anticristo, ni nada que pueda ya engañarnos. Nadie puede ya separarnos del amor de Cristo. Sigamos leyendo en el mismo capítulo, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Acaso pensaremos que el hecho de que no podamos comprar ni vender viene a ser nuestra desgracia? Pongamos atención a esto porque el concepto aún no acaba, hermanos. Cuando nosotros escuchemos ese decreto, antes eso es nuestra victoria. Y es que, hermanos, si nosotros vivimos en el mundo sin poder comprar ni vender, ¿acaso eso no es la prueba reina de que hemos vencido al mundo? Porque este mundo está regido por el tráfico. Y ya vimos qué pasa con el tráfico. El tráfico viene del demonio. Pero si nosotros vivimos en este mundo sin el tráfico, es porque hemos derrotado al mundo. No porque lo hemos derrotado en ese preciso instante, pero el que vence tiene derecho a enseñorearse de aquello que ha vencido. ¿Entendemos? Si nosotros hemos vencido al mundo, pues tenemos derecho a ejercer nuestra victoria sobre el mundo. ¿Cómo ejercemos esa victoria, hermanos? Pues esa victoria se ejerce porque aún sin poder comprar ni vender, sin estar sumergidos en el tráfico de este mundo, podemos sobrevivir en este mundo. Eso es la prueba contundente de que hemos vencido al mundo. ¿Entienden? Porque muchos se estarían dando regalos y recibiendo regalos porque el pueblo santo de Dios habría sido derrotado a través de ese horrible decreto. Pensarían ellos: por fin derrotamos a ese pueblo que guarda la ley de Dios. Pero ese decreto de no poder comprar ni vender es el símbolo de nuestra victoria final. Miremos lo increíble de eso, hermanos. Es que ese decreto no es de ninguna manera una maldición para nosotros, es un anuncio. Es el anuncio de que hemos vencido al mundo. Por supuesto, si retenemos nuestra dignidad y nuestro honor. Aquellos que andan haciendo la B de victoria quedarán pasmados cuando se vean derrotados, sumergidos en el tráfico del mundo, reducidos a mercancía, y el pueblo santo de Dios viviendo en un mundo que supuestamente no tenía ya recursos naturales, pero sin que tengan que comprar ni vender nada. Leamos lo que está profetizado en Isaías, capítulo 33, versículo 14 al 16. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Esta profecía
se va a cumplir al pie de la letra. Aquellos que nos crean derrotados van a quedar pasmados cuando ellos se vean encerrados en las ciudades sin pan ni agua, mientras que el pueblo santo de Dios, sin dinero, va a tener pan y agua. ¡Plop! Los pecadores van a quedar con la boca abierta y nosotros habremos vencido al mundo, porque no necesitamos del tráfico del mundo y aún tendremos nuestro pan y nuestra agua. ¿Acaso no vimos ya un ejemplo de eso, hermanos? Recordemos cuando ellos nos decían hace 3 años que moriríamos por el tal bicho si no les hacíamos caso, que si no recibíamos un menjurje quimérico íbamos a morir, y plop. A ver, si eso ha sido cierto, aquí estamos parados, y los pecadores asombrados, y van a asombrarse todavía mucho más cuando vean a los 144,000 parados con Jesús en el monte Sión, pero no en la Jerusalén física, sino en la Jerusalén celestial, el verdadero monte Sión. Ahí nos van a ver parados y van a quedar con la boca abierta. Recontra mega plop. A ver cómo está este mensaje, hermanos. Es contundente. Hasta pronto, hermanos. Saludazo.